Otro repuesto del macho, como decíamos, ¿no? En anteriores veces es el proceso por el cual el macho va a producir lo que son las diferentes hormonas, sobre todo las diferentes células sexuales para la reproducción, que es con la finalidad, ¿no?, de preservar la especie. Ahora, ¿cuáles son las partes? Estructuralmente podemos decir que tenemos lo que son los testículos, que va a estar con diferentes capas. Tenemos lo que es el epididimo, conductos deferentes, conductos eferentes, glándulas accesorias, la uretra y lo que es el pene con sus diferentes secciones. Estas son las partes del sistema del aparato reproductor del macho. Aquí se puede apreciar lo que es el testículo, lo que son los diferentes conductos que vamos a ir viendo, conducto deferente, las diferentes vesículas seminales que van a aportar lo que es el semen para nutrir y transportar a los espermatozoides. Tenemos el pene, porque es por el lugar donde se va a eyacular con las diferentes partes, lo que es la raíz, cuerpo, glande y el prepucio. En sí, esas serían las diferentes secciones del aparato reproductor del macho. Ahora vamos a empezar con el testículo. El testículo, como vemos acá en la imagen, va a estar rodeado de varias capas. Más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero para adelantarles tenemos lo que es, aquí tenemos lo que es el escroto, que es el epitelio o el tegumento externo. Tenemos lo que es la fascia, músculo cremaster, dartos, etcétera. Y dentro de todas esas capitas vamos a encontrar una túnica llamada túnica vaginal. Para que se den una idea, aquí tenemos lo que es anatomía directamente del testículo. Pónganle que ya hemos sacado todas las capas, ya hemos sacado la piel, que es el escroto, ya hemos sacado la fascia, el músculo, todo eso, y va a quedar una sección que nos aprecia a microscopio así. Tenemos externamente una pequeña cápsula llamada túnica vaginal. Esta pequeña cápsula va a tener dos hojitas, o sea, dos partes, una parte visceral y una parte parietal. ¿Dónde está mi lápiz? Oh, sí, ¿Sí? disculpe, ¿puede grabar, por favor? ¿Dónde está? Alanes, ¿estás ahí? Alanes. ¿Estás grabando por si acaso? ¿Qué? Ya, ¿me vas a pasar después ya? Ya, listo. Como les, Gracias. como les decía, la túnica vaginal va a estar recubierta, va a estar dividida en dos partes, una parietal y una visceral. La parte más externa es la parte parietal y la parte más interna va a ser la parte visceral. Así que vamos a ir en orden un poquito. Aquí se los voy a poner. Uno, sería la túnica. Recordemos, estas cosas son microscópicas, no se pueden ver a simple vista y demás. Tenemos lo que es la túnica vaginal, con sus dos hojitas. Uy. Túnica vaginal. A lo mejor lo encuadro. Directamente acá. Bueno, este mejor. Insertar. No la cropa, no. Aquí directamente. Ya. Primero, vamos a tener lo que es la túnica vaginal. Estas son las diferentes capas del testículo. Pero las capas internas, las externas vendría siendo lo que les dije, ¿no? El escroto, dartos, músculo cremaster, etc. Túnica vaginal. Con dos capas, parietal y visceral. Segunda capa que viene
es la túnica albuginea. La túnica albuginea, como pueden apreciar acá, podemos ver que está rodeado prácticamente, es una pequeña cápsula que rodea lo que es el interior del testículo. Esa sería la túnica vaginal. Digo, perdón, albuginea. Túnica albuginea. Albuginea. Ya, ahí nos quedaremos. Una vez más. Primero está la túnica vaginal, que tiene dos capitas, una túnica parietal y una túnica o hojita visceral. Y obviamente va a estar compuesto por tejido conectivo con mesotelio. Acuérdense eso. Siguiente capa, la túnica albuginea, como les dije hace rato. Es una cápsula un poquito más interna y en su estructura interna se van a empezar a crear diferentes estructuras como los tabiques o diferentes compuestos. Y va a estar compuesto por fibras de colágeno, fibras elásticas, o sea, tejido conectivo y algunas estructuras más. Ahora, vamos a ver que internamente, recuérdense, dos capas, albuginea y vaginal y albuginea. Ahora vamos a ir a siguientes estructuras. Tenemos lo que es la séptula testis, que es una estructura que se encuentra en la parte más interna del testículo. Acuérdense eso. Aquí lo vamos a dibujar por si acaso. Con este color lo vamos a hacer. Toda esta zona va a ser la séptula de testis. Esto de acá. Se encuentra en la parte más interior. Ya, la séptula de testis, mira, es una túnica albuginea que se continúa con los trabéculos del tejido conectivo. Y estas séptulas de testis van a converger y van a crear los diferentes tabiques que vamos a encontrar en el testículo. Ahora, ¿qué es un tabique? Estos son los tabiques, ¿ven? Lo que voy a dibujar con triangulitos. Estos son los tabiques. Dentro de los tabiques van a estar como unos tubitos enrollados. Estos tubitos enrollados se van a llamar túbulos seminíferos. Acuérdense muy bien. Estos son los tabiques. Ya seguiremos. Mira, continúan con trabéculas de tejido conjuntivo, trabéculas que van a formar los tabiques después, convergen hacia el mediastino del testículo situado centralmente. O sea, todo esto va a converger al mediastino del testículo. Ahora, ¿cuál es el mediastino del testículo? Mediastino del testículo es exclusivamente, como su nombre indica, prácticamente, al control lo voy a hacer. Aquí tenemos lo que es el mediastino testicular. Una vez más, esta zona de acá va a converger en el mediastino testicular, que se encuentra, valga la redundancia, cerca del medio de testículo, básicamente. Esta zona, donde se encuentra la red testis y donde está bastante vascularizado. Ahí encontramos el mediastino testicular, que es la parte central de la séptula que continúa el tejido conjuntivo del axo del mediastino testicular, prácticamente. Así, ¿qué estructuras hemos visto hasta ahora? Uno, lo que es la túnica vaginal. Otro, lo que es la túnica... Un cachito. Túnica albuginea. Luego, ¿cómo hemos visto? ¿Quién se acuerda? Voy a poner números para que eso. Esto que sea 1. Esto que sea 2. Esto que sea el 3. Y esto que sea el 4. Ya, ¿cuál es el 3, chicos? Séptula de testis. Muy bien. Séptula de testis. O testicular. Testis lo dejaremos. ¿Y el 4?
Bueno, aquí está. Mediastino testicular. Ya, para que se vayan ubicando cada sección del testículo. Ahora, esa es la parte que va informando o encapsulando lo que es el testículo. Ahora, todo eso dentro vamos a encontrar lo que es el parenquima recién. Vamos a copiar esto. No quiero dañar esto por si les paso. Así que lo vamos a hacer uno más acá. Ya, primeramente, como podemos ver en la imagen, lo voy a agrandar. En estos tabiques que les mencioné, vamos a encontrar lo que son los tubitos. Este es un tabique. Vamos a encontrar estos tubitos. Estos tubitos se van a llamar túbulos seminíferos. Y como podemos ver en la imagen, hay de dos tipos. Unos que están bien enrolladitos, estos de acá, se van a llamar túbulos seminíferos contorneados. Y estos de acá que están un poquito ya más rectos, la parte final, se llaman túbulos seminíferos rectos. El parenquima, ¿se acuerdan, no? Parenquima, que es el tejido funcional de un órgano determinado. El parenquima del testículo vendría siendo lo que es los túbulos seminíferos contorneados, porque acá es donde se va a sintetizar las hormonas, donde se va a sintetizar lo que son los espermatozoides y toda esa estructura funcional del testículo. Ahora, acuérdense eso. Una vez más, túbulos seminíferos contorneados, el parenquima, túbulos seminíferos rectos, y podemos apreciar que estos túbulos seminíferos rectos se van a ¿cuál es la palabra, chicos, cuando se fusionan cosas en anatomía? Anastomosis. Amigo, así me ha ido. Anastomizar. Anastomosis. Anastomosis, ya. Anastomosis. Ya. Todos esos túbulos se van a realizar anastomosis y van a crear una pequeña red. Esta se va a llamar, ven acá, red de testis. Esta es la red de testis. Luego la red de testis va a desembocar en otros tubitos llamados ductos eferentes. Todos son ductos eferentes, donde van a llegar a un conjunto de túbulos que lo vamos a llamar epidídimo, con tres partes. La cabecita del epidídimo, el cuerpo del epidídimo y la cola del epidídimo. También en otras literaturas se le llaman ducto del epidídimo, todo esto. En sí es un tubo largo y grande, un solo, pero dividido en tres facciones. Y por último, la porción final la cola del epidídimo va a desembocar en el conducto deferente, que es este de acá. Y este se va a conectar con las diferentes vesículas accesorias. O sea que prácticamente el espermatozoide se va a sintetizar en los túbulos seminíferos contorneados. Luego va a pasar a los túbulos seminíferos rectos, luego a la red de testis, luego al conducto, o ductos, perdón, eferentes, luego al epidídimo por su cabeza, cuerpo, cola, y al final va a ser expulsado por eyaculación mediante el conducto deferente. Esas son las partes. ¿Quieren que se los anote o lo saben ya? Creo que no es necesario, ¿no? Uy, porque aquí directamente está con sus nombres. Ya. Seguiremos en orden. Ahora, vamos a ir con las células intersticiales. Si esto agarramos de acá y lo hacemos un cortecito, digamos, es un tabique, ¿no ve? Lo ubicamos. Dentro del tabique va a estar los diferentes túbulos. Vamos a hacer un cortecito hacia otra dirección. Digamos que hacemos un corte de los tubitos. Este espacio que hay de tubitos en tubitos se llama el intersticio, que es el espacio entre tejidos, que deben saber ya cuáles, ¿no? Recuerden, intersticio es el espacio que hay entre tejidos. Dentro de este espacio vamos a encontrar muchas estructuras. Vamos a encontrar, no sé, vasos sanguíneos, vamos a encontrar células blancas,
conductos linfáticos y demás, y vamos a encontrar lo importante, células intersticiales en estas zonas, células intersticiales. Estas células intersticiales, también llamadas células de Leydig, por si acaso, son aquellas que van a secretar las diferentes hormonas para la reproducción. ¿Cuál es la hormona principal del macho, chicas y chicos? Testosterona. Muy bien, entonces, ¿qué estas de qué van a sintetizar? Testosterona. Ahora, miren, nos vamos a ir aquí abajito. Este es un corte de un túbulo seminífero. Y en este caso, ¿dónde estarían las células de Leydig o de intersticiales? ¿Se encuentran dentro del túbulo? ¿O no? Chicas, chicos, ¿me están escuchando o no? Entre los túbulos. Muy bien, entre el espacio intersticial, o sea que lo vamos a encontrar acá. Por acá están las células de Leydig o células intersticiales. Y recuerden, van a sintetizar testosterona. Ahora sí vamos a leer lo que es la teoría. Las células intersticiales son células, para empezar, vascularizadas, porque se encuentran aquí alrededor. Son células poliédricas, o sea que tienen una forma geométrica que ocupan los espacios entre los túbulos seminíferos. No están dentro del túbulo, están alrededor. Acuérdense bien. Aquí tenemos las diferentes porcentajes que ocupan en el testículo. Por ejemplo, en el bovino ocupa 100%, en el suino 20% y en el equino es más abundante. Acuérdense, aquí está alrededor. Ahora, ¿qué características tienen estas células de Leydig? Una que son las hormonas, las células que van a secretar las diferentes hormonas del macho. Ejemplo, la testosterona. Miren, son células intersticiales, son poliédricas, irregulares, con un núcleo esférico que contiene cromatina condensada periféricamente. Se encuentran inclusiones lipídicas en todas las especies. ¿Por qué inclusiones lipídicas? Porque van a secretar la testosterona. Y como ya deben saber a estas alturas, las hormonas van a haber de dos tipos de grupos, unas hormonas hechas de aminoácidos o proteínas y unas hormonas hechas de colesterol. Usualmente las hormonas de índole sexual están compuestos a base de colesterol. Así que estas células de Leydig tienen que secretar más lípidos para poder conseguir crear las hormonas a base de colesterol. ¿Y se acuerdan qué organelo sintetiza lípidos en una célula? Rápidamente. ¿Cómo dijo? ¿Qué organelo en una célula sintetiza los lípidos? El retículo endoplasmático liso, creo. Muy bien. Por eso sí, miren la literatura. Se encuentra inclusiones lipídicas en todas las especies. O sea que son células que van a secretar más lípido del usual porque tienen que crear hormonas a base de lípidos, como es la testosterona. El retículo endoplasmático liso es abundante en estas células intersticiales. No solamente contiene esteroides, hidrogenasa, sino que también admite un almacén extra de colesterol. Tiene lógica, ¿no ve? El colesterol es un precursor de las hormonas esteroideas en general y de la testosterona en particular. O sea que por eso estas células tienen muchas inclusiones de retículos endoplasmáticos lisos para poder sintetizar lo que es la testosterona. Entre las primeras funciones de la testosterona está promover la conducta sexual del macho, también llamado libido, pues la testosterona, impulsar el crecimiento y mantener la función de las glándulas accesorias masculinas y de los caracteres sexuales secundarios. ¿A qué me refiero con las glándulas accesorias, como ser la glándula seminal, la glándula bulbouretral, la glándula vesicular? Son glándulas que van a sintetizar semen y demás para facilitar el camino de los espermatozoides.
Y por último, facilitar la acción sobre la espermatogénesis junto a la FSH y la LH. Ahora, ¿por qué hay dos hormonas que ya conocemos? Por ejemplo, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, recordemos que en la hembra ayudaba, ¿no?, con la maduración del folículo o también ayudaba con la creación del cuerpo lúteo. En el macho no, en el macho es diferente, porque para empezar no hay esas estructuras. Pero más adelante vamos a ver qué funciones estas cumplen en el macho. Recuerden, una vez más, la testosterona, ¿qué hace? Promueve el libido del macho, impulsa el crecimiento de las glándulas accesorias, que son las seminales, y facilita la acción de la LH y la FSH. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿O todo claro? Ya creo que está todo claro. Ya, estas son las células intersticiales, se encuentran en el intersticio, mejor conocidas como células de Leydig. Acuérdense de eso. ¿Ven aquí una imagen? Esto que es un túbulo seminífero, otro túbulo seminífero, otro túbulo seminífero, y acá en el medio estarían las células de Leydig. Ahora nos vamos a la primera parte, los túbulos seminíferos contorneados. Como les dije, este es el parenquima del testículo, porque acá se van a sintetizar sobre todo la parte más importante, que es para la reproducción, las diferentes estructuras que van a completar lo que es el espermatozoide. Ahora, ¿de qué está formado un túbulo seminífero contorneado? Va a estar conformado por estas células. Va a estar conformado, para empezar, por espermatogonias. Va a estar conformado por células de Sartoli o células de sostén. Y va a estar conformado por una lámina propia, que está quiesito. Esas estructuras vamos a encontrar lo que es en los túbulos seminíferos. A ver, una vez más. Aquí está un túbulo seminífero contorneado. Ojo, el contorneado. ¿De qué está compuesto? Rápidamente, ¿qué me dice? ¿Nadie? Ya, a ver. Va a estar compuesto, para empezar, por una lámina acá, ¿no? Tenemos una pequeña lámina que va a servir para sostén, alimentación y demás. Estos van a contener en su alrededor unas células que tienen una pequeña contracción. Aquí lo voy a dibujar. Ya. Estas células son como las células musculares. Va a servir para la contracción. ¿Se acuerdan cuál es el término para músculo en medicina? Creo que les dije. No se acuerdan. Ya. Lo voy a poner con flechita. Estas de acá son células mioides. Mioides. Las células mioides tienen la función de contraerse para poder transportar las diferentes sustancias. O sea, para que, digamos, que ya se ha creado el espermatozoide, pues pueda seguir su camino, ¿no? Mediante estas contracciones. Ya, esto es alrededor. Ahora, más internamente, vamos a ver lo que son las diferentes células germinales. Ya, estas son células germinales, también llamadas células espermatogénicas. Aquí le voy a poner células
espermatogénicas. Ya, ahí nomás. Y por último, vamos a tener una célula que es bastante grande, llamadas células de Sertoli, que son las células de sostén, que va a empezar desde acá hasta la parte más apical. Es una célula bastante grande. Así lo vamos a dibujar. Células de Sertoli. Sertoli. Ahora sí, pregunta de examen. ¿De qué está compuesto el epitelio? O lo mejor, ¿de qué está compuesto los túbulos seminíferos contorneados? De una lámina y de células que contraen. Y también están las células germinales y las células de Sertoli o algo así. Ya. Las células que contraen se llaman células mioides, acuérdense, mioides. Ahora sí nos vamos aquí abajito y vamos a ver el dibujo. Aquí está en la lámina que estábamos hablando. En esta lámina van a estar las células mioides, que son para la contracción. Acá, en la parte más basal, vamos a encontrar las células espermatogénicas o germinales. Y ven esta cosa grandota de acá, esta célula enorme, que parece un espacio. Todo esto es una célula, todo esto de acá. Todo esto es una célula. Todo este grandote de acá es la célula de Sertoli. Aquí está su núcleo. La célula de Sertoli es la célula de sostén. Una vez más, todo esto es la histología del epitelio seminífero contorneado. La lámina propia, las células mioides, las células espermatogénicas o germinales y las células de Sertoli. Ahora, ¿por qué aquí vemos con diferente forma? Porque estas células espermatogénicas que van a crear, chicas y chicos, Aria, ya, estas células espermatogénicas, exacto. Como verán, miren, estas son las primarias, secundarias, y vamos a ver que en un determinado espacio van a empezar a cambiar de forma hasta convertirse en espermatozoides. Así que todo eso vamos a encontrar en el epitelio seminífero, perdón, en la histología del túbulo seminífero contorneado. Ahora volvemos a la presentación. Ya. Túbulos seminíferos contorneados. Vamos a encontrar células de sostén, células espermatogénicas, y aquí no está, pero células mioides más. Como podemos apreciar en este corte histológico. En este corte histológico se nota igual bien. Ahora, ¿qué es una célula de sostén? Es la célula más grande que hay y es una célula muy, muy importante. Dice acá, son células de sustentación, también llamadas células de Sertoli, tienen un perfil irregular, siendo más frecuente la morfología piramidal alargada, sean distribuidas bastante uniformes por todo el túbulo seminífero. Su núcleo es oval, esférico o piriforme, se sitúa generalmente en la parte ancha de la célula y con frecuencia tiene unas profundas depresiones, como podemos ver acá en imagen. Un núcleo excepcionalmente grande, y las células de sostén de todos los mamíferos domésticos contienen cavidades variables de inclusiones de lípidos y glucógeno. ¿Por qué todo esto? Por ejemplo, van a convertir la testosterona en diferentes tipos de andrógenos y glucógeno, que son para la nutrición de los espermatozoides. O sea que esta célula de sostén, ¿de qué se va a encargar? De alimentar, de nutrir, de proteger, de sostener a todas las células importantes, que son las germinales, que son las que se van a convertir en espermatozoides, y también van a fagocitar células defectuosas. ¿Qué pasa si una espermatozoide al final sale con dos flagelos, con dos casquetes? Pues sí, es una célula defectuosa, así que la célula de Sertoli se lo va a fagocitar para que no haya problemas más adelante. Además, dicen acá, mira, de sus funciones, fagocitan espermatozoides en regresión y los cuerpos residuales desprendidos de las espermatidas. ¿Qué es un espermatozoide en regresión? ¿Qué pasa si el animalito no ha eyaculado en un buen tiempo? No ha podido concretar lo que es el apareamiento.
pues esos espermatozoides se van a quedar ahí. Así que tienen que ser reabsorbidos porque se van a hacer más viejitos los espermatozoides, entre comillas viejitos, y no van a tener la función determinada, así que tienen que ser reabsorbidos, van a ser fagocitados. Liberan también, miren, se encargan de liberar los espermatozoides en la luz de los túbulos seminíferos. O sea que si el animal ha copulado con éxito, los células de Sertoli van a liberar a los espermatozoides casi maduros. Casi, porque estos todavía no se pueden mover. Vamos a ver más adelante en qué estructura los espermatozoides empiezan a moverse. Son intermediarias en la acción de las hormonas gonadotrópicas sobre las células germinales y participan en la sincronización de las fases de los espermatogénesis. Como os dije hace rato, estos van a agarrar la testosterona y lo van a convertir en andrógenos. O sea, van a reconvertir las diferentes hormonas. Y también van a participar en el proceso de espermatogénesis. Y por último, es posible que las células de sostén produzcan estrógenos porque los tumores de estas células pueden determinar la feminización del organismo. Bueno, esta es una patología, no importa mucho esto. Hasta acá. ¿Dudas, preguntas? ¿O consultas? Y a ver, ¿qué hemos hablado hasta ahora? Rápidamente. Hemos hablado las diferentes partes de las cápsulas del testículo. Túnica vaginal, con sus dos partes, túnica albuginea. Hemos hablado del septo de testis, lo que es el mediastino testicular, y lo más importante internamente, hemos hablado de los túbulos seminíferos contorneados, que van a estar hechos ¿de qué? De células mioides, lámina propia, células no células de Leydig, perdón, van a estar compuestos por células mioides, células de Sertolis y células espermatogénicas. Y alrededor de ese tubito se van a encontrar lo que son las células de Leydig para la síntesis de testosterona. Ya, eso es el epitelio el epitelio, la estructura histológica de las células intersticiales. Ahora, ¿qué es una célula espermatogénica? Una célula espermatogénica es aquella, o célula madre también, que se va a encargar de dividirse por mitosis primeramente, luego por meiosis, para al final dar lugar a lo que es el espermatozoide. Es como las diferentes fases de un espermatozoide, básicamente. Vamos a empezar por espermatogonias, espermatocitos tipo 1, tipo 2, espermatides, y al final va a haber una diferenciación con las células va a haber una diferenciación que va a dar origen a las células espermáticas. Como dice acá, miren, el proceso de la espermatogénesis se divide en tres fases. Acuérdense esto. No se van a confundir espermatogénesis con espermiogénesis. Una vez más, el proceso de espermatogénesis se divide en tres fases. La primera fase es la espermatocitogénesis. Es el proceso por el cual durante las espermatogonias se desarrollan y se van a convertir en espermatocitos. Luego la siguiente división, que es la división de meiosis. La primera, por si acaso, también se puede decir la división mitótica. La segunda es la división de maduración de los espermatocitos, que da lugar a las espermatidas con un número reducido haploide de cromosomas. Y por último, vamos a la espermiogénesis. Acá ya no hay una división. Esto es una diferenciación. Es que las espermatidas se van a convertir recién en espermatozoides, básicamente. Ahora, ¿cómo se hace esto? Para que no se confundan. Lo puedo hacer acá. Y aquí se cuadran las tres fases hasta que esté haciendo esto. ¿Qué es la espermatogénesis, chicos? Hola, ¿me siguen escuchando? Hola. Es el proceso por el cual se forman los espermatozoides. Muy bien. Tienen tres fases. ¿Cuáles son? Para que vean.
¿Cómo era? Proliferativa, creo. Casi, pero no. Espermatocitogénesis, o también llamado fase mitótica, la meiosis y la espermiogénesis. Acuérdense bien eso. Vamos a empezar con lo que es como está en esta imagen. Vamos a empezar con las células germinales, o también llamada espermatogonias. Aquí lo voy a dibujar. También llamadas células A. Así lo vamos a poner. Estas son las células madres, las espermatogonias. Estas van a sufrir una división. Estas espermatogonias pueden tener, bueno, no tienen un color en sí, pero vamos a ponerlos que van a ser, para que se ubiquen, un color más, no, esto lo voy a tapar. Ya es más oscuro. Ya, las espermatogonias, no, vamos a empezar con uno mejor. Va a sufrir una mitosis, una división. Recordemos, la mitosis, ¿no? Da origen a dos células iguales a la madre. Así que en este caso, esta es la primera etapa, ¿no? La mitosis. Ahora, ¿qué pasa? Que en esta sección puede darse que una va a ser más clarita, entre comillas, y la otra va a ser acá. O sea que esta de acá va a seguir produciendo nuevas células madres. Estas son las células madres. Pero esta de acá va a tener una diferenciación. Esta puede producir, mediante otra vez mitosis, una célula igual a esta, o puede producir una célula, que lo vamos a poner B, por el cual se va a dar lo que es los espermatozoides. Este de acá, lo vamos a poner con diferente color. Ya. Desde acá son las espermatogonias, como vemos en la imagen de acá. Son las del tipo 1. Ahora, ya hemos llegado a las de tipo 2, que se van a diferenciar. Las de tipo 2 van a sufrir, ahora sí, lo que es la meiosis. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan de la meiosis cuántos procesos son, chicos? Muy grande. Recuerden, era meiosis tipo 1 y meiosis tipo 2. Ahora, y esto sería el tipo 2. Cachito, ¿quién está entrando? Yo sé que para estos chinos esto, pero ahorita van a entender. Ya, ahora sí. Todo esto es el proceso de la espermatogénesis. Vamos a empezar con... Son 3 partes. ¿Cuáles 3 partes son, chicos? Rápidamente. Una vez más, la espermatogénesis es el proceso por el cual se va a sintetizar los espermatozoides. Este tiene 3 pasos. Espermatocitogénesis es el primero. Muy bien, espermatocitogénesis, o también llamado mitosis. Tenemos esta célula de acá que se llama de tipo A, que es la célula madre, llamada espermatogonia. Esta se va a dividir por mitosis. Puede dar origen a otra célula madre,
que va a dar origen a los mismos tipos de células madres, o puede dar origen a otro tipo de célula madre, que también va a ser mitosis y va a dar origen a una similar o a una que se va a convertir en un futuro espermatozoide. ¿Ya? O sea que es la primera parte de la mitosis. Y puede dar origen a las células del tipo B, que son los espermatocitos. Estos de acá van a ser mitosis o meiosis. Es la 1, por si acaso. Esto sería la 2. La primera fase es la mitosis, o también denominada ¿dónde está su compañera que dijo eso? Muy bien. Espermatocitogénesis. Meiosis. Ya. Luego, ¿cuál es el tercer paso? Ya, y acá tenemos mis 4 células haploides. Pero no se parecen a espermatozoides. Les falta cosas. Así que tienen que venir acá en la tercera etapa, que es la etapa de espermiogénesis, que es el proceso de diferenciación. No se van a confundir espermatogénesis con espermiogénesis. Es la última etapa. Es el proceso por el cual nuestra célula, que en este caso ya se llama espermatida, es como un renacuajo, va a empezar a cambiar de forma hasta convertirse en un espermatozoide. Acá no hay división, no hay nada por si acaso. Simplemente va a ir cambiando de forma. Como podemos ver, miren, su núcleo va a salir un poquito más al exterior. El aparato de Golgi se va a ir más allá para convertirse en un flagelo. Va a empezar a las mitocondrias irse a la sección del cuello. Como vemos en esta última etapa, incluso va a seguir conservando parte del citoplasma. Y en la última sección va a desprenderse de esa parte del citoplasma y se va a convertir en un espermatozoide funcional. O sea que básicamente esas son las 3 etapas del espermatogénesis. No se olviden que la última etapa es la etapa de la diferenciación. Tenemos lo que es la fase de Golgi, fase de casquete o capucha, que el núcleo se va yéndose por un polo para formar lo que es la casquete del espermatozoide. La fase acrosómica, que acá las mitocondrias se van agrupando. La fase de diferenciación, que aquí conserva una parte del citoplasma. Y la fase de espermiación o maduración. Ojo, no está maduro completamente porque no se puede mover, pero acá ya se desprende de todas las estructuras y es como un espermatozoide convencional. Esas serían las 3 etapas de lo que es la espermatogénesis. Aquí está, mira, espermatogénesis. Es el proceso por el cual, ya saben, se va a sintetizar espermatozoide y tiene 3 etapas: espermatocitogénesis, o también llamado fase de mitosis, la meiosis, la división de las células del tipo B, y la espermiogénesis, que es la transformación de las espermatidas a espermatozoides, como los conocemos prácticamente. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? ¿O están perdidos? A ver, con este dibujo. Las que están más en la parte basal son las espermatogonias, las del tipo A. Estas se van a dividir y van a dar origen a otras células tipo A o también a otras células tipo B para diferenciación. Y van a subir una escalada más acá. Luego, estas del tipo B van a sufrir lo que son la meiosis tipo 1 y la meiosis tipo 2. Luego, estas de acá, ¿cuál sería la última etapa? Espermiogénesis. Muy bien. Estas de acá se van a empezar a mutar, entre comillas, o transformar en espermatozoides.
Ahora, la espermiogénesis tiene varias etapitas, como ser la etapa de Golgi, la etapa de casquete, etcétera, ¿no ve? Todo eso tienen que decirlo fugazmente, no sean tan profundos por si acaso, para que no se olvide. Como vemos acá ya tenemos lo que es el espermatozoide con sus diferentes partes. Tenemos una cabeza, una cola, el flagelo con su porción proximal, medial, terminal. Aquí podemos ver las mitocondrias en la porción proximal del flagelo y demás. Ahora, ¿qué estructuras encontramos acá? Por ejemplo, lo más llamativo tenemos lo que es el casquete acrosómico, que tiene ciertas estructuras, ciertas proteínas que van a facilitar que el espermatozoide pueda penetrar lo que es la zona prelúcida del óvulo. Recordemos, ¿no? Que hemos avanzado que había una coronita y una zona pelúcida que rodeaba el óvulo para que no sea penetrado fácilmente, pues el espermatozoide en su casquete tiene ciertas proteínas que van a ayudar a poder penetrar el óvulo para su fecundación, para que se convierta en cigoto. Es lo más llamativo que podemos ver del espermatozoide. Aparte, ¿no? Con sus diferentes compuestos, pero no lo vamos a llevar tan profundidad. Ahora, ojo, pregunta de examen, igual puede ser esto. Todo esto lo que les he dicho en el túbulo seminífero contorneado lo podemos describir en 8 estadios. ¿Qué son estadios? Son las fases del túbulo seminífero contorneado por el cual se va a crear, ¿no ve? Nuestra primera espermatogonia hasta convertirse en nuestro espermatozoide. ¿Por qué son 8? Porque en este caso, en las diferentes especies va a variar. En algunos puede ser 7, creo que en el gallo son 4 o 5, mientras que en el toro, suino, berraco, es posible identificar 8 estadios. Con el más completo vamos a decir los 8 estadios. Primer estadio, son diferentes fases, acuérdense, son las fases del epitelio seminífero contorneado para poder sintetizar el espermatozoide. Primera fase, los túbulos seminíferos se hallan desprovistos de espermatozoides. En el estadio 1 no hay espermatozoides, acuérdense eso. Hay solo células madres, que son las células espermatidas, son esféricas y sus núcleos esféricos tienen una afinidad tintorial relativamente débil. O sea, solo encontramos estas células, las que no son todavía espermatozoides. En el estadio 2, las espermatidas y sus núcleos son alargados y aplanados con núcleos que se tiñen intensamente. O sea que en el estadio 2, ¿qué pasa? Estas células empiezan a alargar, aplanar, para tener la forma de un espermatozoide, pero todavía no. En el estadio 3, las espermatidas alargadas, ya están alargadas acá, se disponen en haces, o sea, en capitas que están en un íntimo contacto con las células de sostén. O sea que como hemos visto en la literatura hace rato, ¿no? Las células de sostén van a ayudar en la función de espermatogénesis, como lo están haciendo acá. Y los núcleos de ambos tipos de células están casi adyacentes entre sí. Entre los haces de espermatidas hay grandes espermatocitos primarios. Miren, ya va a empezar a aparecer otra estructura que son los espermatocitos primarios. Estadio 4. Tiene lugar la primera y la segunda división de maduración. Estadio 5, se hallan presentes espermatidas esféricas recién formadas, o sea que también a la vez se va a formar diferentes espermatidas, pero solo de reserva, por si acaso. Estadio sexto. Los núcleos de las espermatidas recientemente formadas tienen un aspecto pulverulento, cromatina dispersa, o sea que el núcleo va a empezar a va a empezar a aparecer la cromatina en forma de polvo, por eso hay pulvoriento. Las haces espermatidas más antiguas se desplazan hacia la densidad de los núcleos de las células de sostén, las que se van a convertir posteriormente en espermatozoides. En el estadio séptimo, las espermatidas más antiguas continúan emigrando hacia el centro y al final del estadio los espermatozoides forman una capa de continua alrededor de la luz del tubo. O sea que, como vemos, no se ve. En el estadio séptimo ya tenemos a los espermatozoides y estos ya se van acercando a la luz del tubo para una posible eyaculación. Y en el estadio octavo, los espermatozoides se separan de las células de sostén y se liberan hacia la luz, hacia los túbulos seminíferos rectos. Como ven, los 8 estadios son las 8 etapas por el cual las diferentes estructuras del epitelio seminífero contorneado van a sintetizar lo que es
las células germinales se van a convertir poco a poco en espermatozoides hasta ser liberados hacia la luz. ¿Entendieron esta parte por si acaso o nada? ¿Puede volver a explicar, por favor? A ver, lo vamos a hacer con un dibujito, para hacer mejor. No, mejor directamente acá. Ya. ¿Qué son los estadios? ¿Quién puede decir? ¿Qué son los estadios? Ya. Son las diferentes etapas por el cual nuestras células germinales van a ir madurando a través del túbulo seminífero contorneado. Este grandote de acá va a ser nuestra célula de sostén, ¿ya? Este grandote de acá. Estos de acá van a ser nuestras células germinales, de las cuales van a ir subiendo poco a poco. Uy, no me gusta esto. Era que no lo voy a borrar. Aquí tiene que ser la luz. Aquí van a ser nuestras pequeñas células germinales. Esta que sea nuestra célula de Sertoli. Y aquí que sean nuestras ya células los espermatozoides. Ya. Son 8 estadios. ¿En qué especie están los 8 estadios? ¿Nadie? En el marrueco, en el suino y en el bovino. En los otros animales varían, puede ser 7, 6, 5. Ya. Primer estadio. ¿Qué pasaba en el primer estadio? Ya. ¿Se acuerdan de nuestras primeras células germinales? Las espermatogonias. Estas de acá se van a empezar a diferenciar. Acuérdense, se van a empezar a diferenciar. ¿Y en qué se van a convertir? Estas de acá se van a convertir en espermatidas. No sé por dónde se ocurrió, está aquí escrito. Ya. Una vez más. En el estadio 1, nuestras células de acá se van a empezar a diferenciar y se van a convertir en espermatidas. Y empezar la diferenciación. Luego tenemos el estadio número 2. En este caso, las espermatidas van a empezar el proceso de maduración, para empezar a tener lo que es el proceso de alargamiento. Acuérdense, ¿no? Se va a empezar a alargar su núcleo, se va a empezar a alargar la célula, para más o menos tener la forma de un espermatozoide, pero todavía no. En el tercer estadio, ¿qué pasa? Acá va a empezar lo que es la espermiogénesis. ¿Qué era espermiogénesis? Era la tercera fase de la espermatogénesis. Sí, es el proceso por el cual las espermatidas se van a empezar a Ah, transformar en espermatozoides, ¿no ve? O sea que aquí directamente, ¿qué va a empezar? Va a empezar a
formarse el casquete acrosómico, va a empezar a formarse diferentes estructuras que al final se va a convertir en un espermatozoide. Esto en el 3. En el 3, acuérdense, empieza la espermiogénesis. En el estadio 4, ¿qué pasa? El casquete de acá se empieza a ensanchar, a agrandar, a tener forma de un gorrito, ¿no? Como más o menos lo vemos. Se expande. Y estas se empiezan a acercar hacia la luz mediante con la ayuda de las células de Sertoli. Por eso son células muy importantes estas de acá, porque ayudan con el sostén y ayudan con el proceso de espermatogénesis. Ahora, en el estadio 4, digo, no 4, en el 5 estoy claro, en el estadio 5, el núcleo de estas células se empiezan a comprimir en esta sección. Ahora sí, acá se va a formar bien el flagelo y las mitocondrias se van a esta sección para ayudar con la movilidad a futuro. En el estadio 6, ¿qué pasa? Las espermatidas, que todavía no son espermatozoides, ahora sí van a empezar a migrar hacia la luz. Recordemos que la luz no es el huequito del túbulo seminífero. Van a empezar a migrar ahí. Pero ojo, no se mueven todavía. No tienen esa facilidad de moverse. Entonces, ¿cómo se trasladan de acá hasta acá? ¿Gracias a quién? El flagelo no se mueve por si acaso. Gracias a las células de Sertoli, a las células de sostén. Luego en el estadio 7 ya estamos cerca de la luz. Ya el ADN ya está bien compacto, ya es una célula haploide. Y en el estadio 8 termina la espermiación y son liberados hacia la luz. Y acá son liberados los espermatozoides y se van a ir directamente a los túbulos seminíferos rectos. Como verán, es un pequeño proceso de 8 estadios por partes, por el cual va a madurar lo que es las células espermáticas hasta formarse lo que es el espermatozoide. Como vemos, en cada parte empieza a aparecer el casquete, luego se empieza a alargar, luego empieza a hacer la mitosis, luego empieza a trasladarse hacia la luz en diferentes procesos. Si no me entendí bien, les voy a mandar un video, creo que mejor explica ya. Pero esos son los 8 estadios, por si acaso. Ahora, esos de los túbulos seminíferos contorneados. De aquí seguimos a los túbulos seminíferos rectos. Acá ya no vamos a encontrar células de sostén, quizás unas casi cerca en la parte proximal, pero ya no vamos a encontrar esas estructuras mencionadas en los túbulos seminíferos contorneados. ¿De qué va a estar compuesto el túbulo seminífero recto histológicamente? Va a estar compuesto por epitelio simple cúbico, en este caso. Eso es su composición histológica. Y su función de este es la de traslación, o sea que van a ayudar a trasladar los espermatozoides a la siguiente estructura. ¿Cuál sería la siguiente estructura? Había unos tubitos que se anastomosaban. Conductos deferentes. No, más o más en medio. Hemos comenzado los túbulos seminíferos contorneados. Nos hemos ido a los rectos y vamos a ir a esta estructura de acá, que se llama la red de testis. La red de testis, que es esta estructura de acá, que son los tubitos anastomosados, como dijimos. Estos de acá van a tener igual un epitelio, histológicamente no, un epitelio cúbico simple, pero con vellosidades cortas o largas. Las cortas van a ayudar con el transporte de los espermatozoides, porque recordemos, los espermatozoides todavía no se mueven, y las largas van a ayudar a absorber diferentes fluidos que se han sintetizado en el camino. Acuérdense muy bien, una vez más. La red de testis, que es unos tubitos que se han anastomosados, está compuesto por epitelio cúbico simple y van a tener vellosidades largas y cortas. Las cortas para ayudar a trasladar a los espermatozoides y las largas para poder absorber
diferentes tipos de fluidos que se han sintetizado en el camino. Miren, también tenemos epitelio que contiene grandes cantidades de glucógeno. También sirve, ¿no?, para alimentar a los espermatozoides en el camino. Luego, ahora sí, vamos a ir de la red de testis que viene. El mediastino de testis. No, el mediastino está afuera. El mediastino comprende todo esto. Estamos hablando ahora ya de la parte más interna. Viene el ducto o conducto eferente, que va a desembocar en el epidídimo, claramente. Muy grande es esto, que pues vamos a ver. Ya. Aquí están los conductos eferentes, o ductos eferentes, por si acaso, ¿ya? Eso continúa con la red de testis. Como dijimos, el epidídimo va a estar compuesto por una cabeza, cuerpo y cola, que vamos a ver posteriormente de qué más o menos se trata. Vamos a empezar con el ducto o conducto eferente. Es la que desemboca de la red de testis y va a ir hacia la cabeza del epidídimo, que también va a estar compuesto por, miren, un epitelio prismático ciliado pseudoestratificado. Aquí hemos cambiado el tipo de epitelio y hemos visto que es un epitelio ya prismático en este caso, pseudoestratificado. Las células ciliadas favorecen al movimiento de los espermatozoides hacia el epidídimo, y las células sin cilio son microvellosidades, están implicadas probablemente en la parte de absorción de diferentes fluidos, como he dicho hace rato. Ahora de acá vamos a ir a la cabeza del epidídimo. Ya, primero lo que es la cabeza, luego cuerpo y lo que es la cola. En el epidídimo, pregunta de examen, es donde se empieza la parte final de la maduración del espermatozoide. Al espermatozoide que hemos visto hasta ahora, ¿qué le faltaba por hacer? ¿Qué funciones le faltaba? El movimiento. Muy bien. Así que en esta estructura, sobre todo en la parte ya final en la cola, empieza lo que es la maduración final del espermatozoide. Acá se empieza a mover con su flagelo. Empieza a tener movilidad propia para poder atravesar las diferentes estructuras para la fecundación. En este caso, mira, el epitelio está revestido prácticamente, ya hemos dicho, con un epitelio pseudoestratificado, ciliado, de los cuales va a sintetizar lo que son glucógeno, va a sintetizar lo que son diferentes tipos de proteínas para activar el flagelo del espermatozoide para poder tener cierto movimiento para atravesar las diferentes etapas. Eso es la función principal, lo que es del epidídimo con sus diferentes porciones. Miren, chicos, aquí tenemos igual, tenemos lo que es, ¿cómo es el epidídimo? ¿No? Es un conjunto de varios tubitos anastomosados, más o menos es igual. Y por último tenemos el conducto deferente. Este es el conducto deferente, la parte terminal de la cola del epidídimo. Este conducto tenemos una parte que va a seguir sintetizando diferentes vesículas, algunos lo toman como parte de las vesículas seminales, de los cuales va a desprenderse y va a ir a las glándulas accesorias. Ahora, este es el último conducto y de aquí en la eyaculación se va a desprender, como les dije, a las diferentes vesículas. Ahora, por ejemplo, les decía en la anterior clase que esta zona puede contener los espermatozoides buen tiempo. Con esos animalitos les hacen castrar, han de ver, ¿no?, que el macho todavía tiene lo que es el líbido bien puesto. Porque como los espermatozoides siguen acá, más allá de que se han extirpado los testículos, tiene que esperarse unos días para que el macho se reabsorba recién los espermatozoides y así no pueda cruzar a la hembra. Esto pasa en todas las especies, por si acaso. Ahora sí, vamos a ir a las glándulas accesorias. Las glándulas accesorias son aquellas glándulas que se van a encargar de secretar semen con diferentes tipos de fluidos y que contienen semen. El semen es rico en fructosa, rico en diferentes sustancias que van a servir para la alimentación y nutrición y la facilidad de transporte del espermatozoide por las diferentes estructuras en la copulación del animalito. Ahora, miren, aquí hay una quinta incluso. Tenemos la porción glandular del conducto deferente. Les dije, ¿no?, que el conducto deferente
va a secretar ciertas sustancias para facilitar lo que es, entre comillas, la traslación del espermatozoide. Las principales tenemos la glándula vesiculosa o glándula seminal, glándula prostática, glándula bulboretral, o también llamada glándula de Cooper, y tenemos una cuarta glándula que es exclusivamente de las aves, porque de las aves, como hemos visto, es un poquito más diferente a lo que es el aparato reproductor macho en este caso. En algunas literaturas dicen que es glándula uretral directamente, o lo ponen otro tipo de nombre, pero lo vamos a dejar con uretral. Ya, vamos a ir con las primeras. Miren, aquí hay una diferenciación. En los carnívoros faltan las glándulas seminales o las glándulas vesiculosas, mientras que exclusivamente en el perrito no existe la glándula de Cooper, o sea, la glándula bulbouretral, mientras que en el equino, en el bovino, en el suino poseen todas las glándulas accesorias. Estas son las únicas excepciones que vemos de las glándulas accesorias. Antes que continúe, ¿alguna pregunta o duda? ¿O está todo claro hasta ahí? ¿Sí? Ujú. Anatómicamente se divide en tres porciones: cabeza, cuerpo y cola. Anatómicamente se divide por cabecita, cuerpo y la cola. La cabecita está conectada por el conducto eferente a la red de testis y la cola va a estar conectada por el conducto deferente hacia las glándulas accesorias, que son las seminales, vesiculosas, bulboretrales, etc. Histológicamente está compuesto por un epitelio pseudoestratificado ciliado, con vellosidades altas y cortas. Am, ¿Entendiste? Perfecto. Ahora sí, ¿qué es una glándula accesoria antes que siga? En esta parte, ¿verdad? ¿O cuál es su función? Ya, una vez más, vamos a ir por acá. Ya, testículo, aquí hemos visto todas las partes, ¿verdad? Conducto deferente, y acá hay diferentes glándulas, miren, tenemos lo que son glándulas seminales, glándulas prostáticas, glándulas bulboretrales, o también llamadas glándulas de Cooper. Todas estas glándulas sirven para nutrir, lubricar, ayudar a transportar al espermatozoide hacia el pene para la posterior eyaculación. Recuerden, tenemos glándulas seminales, glándulas prostáticas, glándulas de Cooper o glándulas bulboretrales, y también tenemos lo que es una cuarta glándula en este caso el gallo, que es glándula uretral. Esas son las glándulas accesorias que van a ayudar al espermatozoide en su camino, ¿no? Vamos con la primera. Ahora sí, miren la diferencia. No existe glándulas seminales en el felino y no existe glándulas de Cooper o bulboretrales en el canino. Pero vamos con la primera. Glándulas seminales o vesiculosas. Estas glándulas producen, por ejemplo, del 60 al 70% del semen en casi todas las especies. Va a sintetizar sobre todo, en este caso, fructosa. Y como sabemos, la fructosa, ¿no? Es un carbohidrato por el cual el espermatozoide se va a ir alimentando en el trayecto.
O sea que o sea que prácticamente es su fuente principal de energía. ¿Dónde está el cargador? Así. Como les decía, va a sintetizar lo que es la fructosa, que va a ser el principal compuesto de alimentación del espermatozoide. También va a sintetizar lo que son prostaglandinas para las contracciones, para que el espermatozoide siga viajando, y algunas proteínas coagulantes del semen, en este caso. En cuanto a su histología, va a estar compuesto por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con células secretoras altas. Una capa muscular, ya saben, interna, longitudinal externa, y eso es su compuesto histológico de las glándulas vesiculosas o glándulas seminales. Siguiente, glándula prostática. Función principal. En este caso va a sintetizar diferentes enzimas, va a sintetizar diferentes proteínas para licuar el semen viejito que ya ha secretado la anterior glándula. Va a secretar diferentes sustancias, va a adecuar lo que es el pH del fluido para que no sea ni tan alcalino ni tan ácido. Y en cuanto a su histología, va a estar compuesto por un epitelio simple o columnar bajo, en este caso. Es su histología del glándula prostática. Obviamente también va a tener músculo liso, por si acaso, para las contracciones. Y por último, bueno, tercero, las glándulas bulboretrales o las glándulas de Cooper. Su función es básicamente lo mismo, lubricar la parte de la uretra en el caso de los mamíferos, ojo. También va a neutralizar lo que es, si es que en el caso el macho haya secretado orina antes, pues en este caso, esta glándula bulboretral se va a encargar de quitar lo que es la acidez del pH de la orina para la reproducción y para facilitar lo que es el paso del espermatozoide. Es la función de la glándula bulboretral, una vez más. Su función es lubricar la uretra, neutralizar la acidez de la orina, si es que el animal ha excretado orinamos antes, y facilita el paso del espermatozoide para la eyaculación. Y en cuanto a su estructura histológica, podemos ver que está compuesto por un epitelio cúbico. Puede ser simple o puede ser cilíndrico bajo. Y por último, que no está acá, pero falta lo que es la glándula uretral. En este caso es más exclusivo de los aves, del gallo en este caso. Igual tiene la misma función, ¿no? De quitar lo que es la acidez, de nutrir y realizar diferentes funciones. Es básicamente la fusión de las anteriores glándulas, esta última cuarta glándula, y está compuesto igual por un epitelio pseudoestratificado. Ahora, uretra. ¿Qué pasa con la uretra? En el macho, la uretra tiene una función compartida, tanto para el sistema excretor como para el sistema reproductivo. No es como la hembra, ¿no? Que eran dos estructuras muy apartes. Por eso es muy importante la glándula bulboretral, porque quita lo que es la acidez de la orina para la reproducción, para que no mueran los espermatozoides. En este caso, la uretra va a tener una porción pelviana, que es la parte de la raíz, una porción más vulvar y una porción peniana. Básicamente, es lo que se le puede decir de la uretra. Ahora vamos a hablar del pene. El pene tiene varios componentes. Tiene un cuerpo cavernoso, un cuerpo esponjoso y la porción del glande. El cuerpo cavernoso y esponjoso tiene son como pequeñas fuerzas, ¿no? Cuerpo cavernoso son pequeñas cuevitas que van a estar bastante irrigados, de los cuales van a facilitar lo que es la parte de la erección para la copulación del animalito. Y en la parte final, como podemos apreciar aquí en las imágenes, la parte del glande del pene va a tener diferentes formas. Unas van a ser más cónicas, del suino, por ejemplo, es como o berraco, como en forma medio espiral, va a tener diferentes formas adecuándose, ¿no?, a la estructura de la hembra, para la monta en este caso. El cuerpo del pene, como decía, es un cuerpo cavernoso, un cuerpo esponjoso
Y por último tenemos lo que es el glande del pene. Como les dije, miren, va a estar compuesto por un epitelio como estratificado, el cual va a tener diferentes tipos de formas dependiendo la especie que tengamos. Esto más o menos es su análogo del clítoris de la hembra. Recordemos, ¿no?, que en el anterior tema les dije que había las conostos de Wolf y demás, que según la sexualidad del animalito se iba a convertir en diferentes o iba a ser macho o hembra en este caso. Así que el glande del pene básicamente es la modificación del clítoris de la hembra en el estado embrionario. Y por último, casi por último creo que es, no, penúltimo tenemos lo que es el prepucio. El prepucio es muy importante, es una capa protectora que recubre el glande del pene para que los animalitos no se hagan daño mediante, no sé, cuando estén corriendo, atravesando árboles o diferentes estructuras. En el humano esto ya es un órgano que la verdad no sirve mucho, prácticamente. Pero en este caso vamos a ver que está compuesto por dos capitas. Tiene una capa externa que se refleja hacia adentro del orificio prepurcial para formar lo que es la capa interna del prepucio, que está formada por una estructura en forma de tubo. O sea que prácticamente podemos decir que tiene dos capitas la parte del prepucio. Y ahora sí, por último, las capas externas del testículo. En cuanto a las internas, hemos visto la túnica vaginal, túnica albuginea, septo de testis y el mediastino testicular. Mientras que las partes más externas tenemos lo que es la piel, que es el escroto, tenemos el dartos, tenemos las fascias, el tejido blanquecino, tenemos el músculo cremaster, que es para las contracciones, y de ahí van a venir recién las diferentes túnicas, ¿no? La vaginal, la albuginea, las que ya sabemos. Estas son las estructuras externas del testículo. Tenemos el escroto, compuesto por tegumento y fascias superficiales y profundas. Esta de acá va a tener lo que son glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas para mantener la termorregulación de los espermatozoides. Porque recordemos, los espermatozoides tienen que estar 2 grados o 4 grados menos que el calor corporal, o en este caso siendo más preciso de la parte abdominal del animalito. Digamos, si del pelo es 38, 38.5, su temperatura corporal, los espermatozoides tuvieran que estar a 36 o a 35, por ahí más o menos. Luego tenemos las fascias, el dartos y el músculo cremaster. Y por último tenemos no, casi penúltimo, me olvidé esta parte, tenemos el cordón espermático. ¿Qué es el cordón espermático? Voy a hacer un dibujito acá. Ya, el cordón espermático es una estructura que va a estar compuesto por arterias, va a estar compuesto por venas, vamos a tener acá nervios y plexos, y va a estar compuesto por vasos linfáticos. Todo esto comprende lo que es el cordón espermático. Ahora, ¿cuál es la función del cordón espermático, chicos y chicas? ¿Quién se acuerda? Ya. Es una estructura que ayuda con la sustentación o sostén del testículo hacia las cavidades internas del animalito. Eso básicamente es, por eso se llama cordón espermático directamente. Y ya saben, está compuesto por arterias, venas, eh, tejido, no tejido, que se llama ductos linfáticos, nervios, etc. Es el cordón espermático. Y por último de los últimos tenemos lo que es ahora sí, el semen. Quizás hay una que otra pregunta sobre cantidades para que hasta directamente tuvieran que memorizar. Según cada animal, eyacula diferentes cantidades de espermatozoides, semen y demás. Se calcula en base al semen, ¿verdad?
¿Y qué es el semen? El semen, como dijimos, está secretada para empezar por las diferentes glándulas accesorias que ya hemos visto. Su función principal es contener, en su mayoría, fructosa, que sirve para la alimentación de los espermatozoides en su camino. También contiene lo que es diferentes enzimas, diferentes iones que facilitan la movilidad, la lubricación de los espermatozoides para llegar a su camino para la fecundación o el apareamiento, básicamente. Bueno, chicos, con esto terminamos. Sí, creo que no hay nada más. ¿Dudas? A ver, rápidamente. ¿De qué está compuesta la aparato reproductor macho? Para su exposición de mañana, si es que dispone. Ahí está listo. ¿De qué está compuesta la aparato reproductor macho? A ver, los testículos, las glándulas accesorias y el pene. Las capas externas del testículo, ¿cuáles son? ¿Cuál es la piel que lo El rodea? Escroto, escroto, Ya el escroto. Después, el dar, dardos, el músculo que se llama. Músculo cree. cremaster, Muy bien. Y las fascias. Listo. Esas son las capas externas. Ahora, las cápsulas internas, ¿cuáles son? La túnica va, vaginal, luego la túnica, albuginia, ya. ¿Qué más? Septum testicular y mediastino testicular. Ahora sí, vámonos más adentro. Se van a formar unos tabiques, ¿no? En forma de triángulos. Ahí vamos a encontrar diferentes tubitos. ¿Cuál es el primer tubito? túbulos seminíferos contorneados Muy bien, los contorneados. Los contorneados de qué van a estar compuestos histológicamente. por una lámina propia, luego células mioides germinales y las células de Sertoli. Muy bien. Las células germinales son esas espermatogonias que se van a convertir al final en espermatozoides. Las células de Sertoli son las células de sostén que van a ayudar con la nutrición, alimentación, con la propia espermatogénesis y la traslación del espermatozoide. Y las células mioides son para la contracción muscular, para que se pueda mover todo eso. Ahora, ahí alrededor había unas células intersticiales, también llamadas células de Leydig, que son las que sintetizan los testosterona. Ya. ¿De qué está compuesto el túbulo seminífero recto? Una capita de epitelio cúbico simple. Luego del túbulo seminífero recto, ¿qué sigue? La red de testis, Ya luego de la red de testis, conductos eferentes, ya luego del conducto eferente, el epidídimo, ¿cuántas partes tiene el epidídimo? 3, ¿Cuáles son? Acuérdense. Muy bien. ¿Y de qué está compuesto histológicamente el epidídimo? Epitelio estratificado con velocidades altas y bajas. Y por último, del epidídimo que sigue. El conducto empieza con D. deferente, El conducto deferente.
Del conducto deferente va a pasar a las glándulas accesorias. ¿Cuáles son? Ya, primero es la glándula seminal o también llamada vesiculosa. Como su nombre lo indica, va a sintetizar la mayor cantidad de semen y rica en fructosa. Segunda, ¿cómo se llama la segunda glándula? Glándula la glándula prostática. ¿Cuál es su función? En este caso va a contener mayor cantidad de lo que son enzimas, iones y para poder reabsorber diferentes tipos de sustancias. Luego vamos a las glándulas pulvoretrales, llamada también glándula de... No, glándula de Cooper, no de Bowman. Cooper. ¿Y cuál es su función de la glándula de Cooper o la glándula pulvoretral? Quita la acidez. Así desde la que. Recordemos, ¿no? El macho, la uretra, comparte dos funciones. Una para excretar orina y otra para la reproducción. En este caso va a quitar lo que es la acidez del pH de la orina, porque la orina es ácido. Después va a limpiar toda esa zona y va a facilitar el paso del espermatozoide. Y en las aves hay una glándula aparte para las aves. Directamente lo vamos a llamar glándula uretral o glándula ámpula. Prácticamente va a ser las mismas funciones que las anteriores glándulas. Luego tenemos después de eso, ahí recién viene el pene con su cuerpo esponjoso, cuerpo cavernoso, el glande del pene, el prepucio, que solo tienen que hacer ciertas partes, y por último, el semen. Y para terminar, me olvido de las hormonas. Las hormonas van a cambiar, en este caso la función en el macho va a ser diferente. Aquí me falta una. Aquí está la hipófisis. Arriba de la hipófisis, ¿qué glándula maestra había? Es una arvejita. ¿Se acuerdan? Muy bien, el hipotálamo. Va a ser lo mismo que de la hembra. ¿Qué hormona va a secretar? Ya, el animalito va a entrar a su etapa de madurez sexual. Así que va a secretar una hormona para que empiece todo esto. La GnRH, o también llamada la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona va a enviar a la hipófisis a que sintetice dos hormonas. ¿Cuáles son? Una vez más, el hipotálamo va a sintetizar la hormona liberadora de gonadotropina, o también llamada GnRH. Esta hormona va a ir directamente a la hipófisis y la hipófisis va a sintetizar dos hormonas. Una es la hormona leutinizante, también llamada la LH, y la otra es la hormona folículo estimulante, también llamada FSH. Recordemos que en la hembra estas dos hormonas contribuían en el crecimiento folicular, pero en este caso, como es el macho, nada que ver. En este caso, la hormona leutinizante, ¿qué va a hacer? Va a promover a las células de Leydig, que son las células intersticiales, a sintetizar ¿qué cosa? Testosterona. Para que vayan directamente a las células de Sertoli, y las células de Sertoli lo conviertan en diferentes andrógenos. Mientras que la hormona folículo estimulante también va a ir a las hormonas de Sertoli, en este caso directamente, y su función principal va a ser de producir líquido testicular para ayudar a los espermatozoides con la traslación y para poder percibir los andrógenos. ¿Ven cómo cambia la LH y la FSH en el macho? Es muy diferente. Promueve otras cosas. Y bueno, chicos, con esto más o menos acabamos. No se nos tarda mucho. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Cuál era la función del cordón espermático? Básicamente ayuda a sostener lo que es la parte del testículo, por eso se llama cordón espermático, internamente, ¿me entiendes, verdad?
con un pequeño cordoncito, formado por arterias y venas. ¿Dónde estaba? Digamos que esta es la cavidad abdominal. Y aquí abajo estuviera lo que son los testículos, no sé si me captas. Es un cordón espermático. Ayuda con la sustentación testicular y está formado por arterias, venas, conductos, aparte de nervios, linfáticos y demás. Esa es básicamente su función, ¿no? Conectar toda esa zona con otra zona. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O dudas? Me preocupa que no hayan dado segundo examen todavía. Ya son muchos temas. ¿Dudas, preguntas? ¿Esto más quieren o solo las diapositivas? Eso más, por Ya. Nada más, chicos. Por si acaso su examen va a ser, creo, en diciembre. Aunque es muy tarde, no sé. Falta, bueno, una semana. Sí, de esta semana a la otra va a ser su examen. Posiblemente el lunes o el jueves. Y va a ser de 3 temas. Repro, hembra, digestivo y escritor. El macho ya sería mucho, se van a querer matar. Y para el examen final solo va a ser repro macho y tegumento común. Prácticamente conmigo acabamos el viernes, chicos. Y nos libramos de mi persona. Con el último tema. Así que si no tienen nada más que preguntar, aquí lo dejaremos.